Si alguna vez sentiste que tomas decisiones que no entiendes, que pierdes tiempo sin saber cómo, o que tu mente parece distraída todo el día, puede que no seas tú quien está controlando tu mente. Y lo más preocupante es que esto está pasando con millones de personas sin que lo noten. Hoy vas a descubrir 7 señales claras de que tu mente podría estar siendo manipulada. Y la primera es más común de lo que imaginas. Señal número 1. No puedes dejar de revisar el celular sin motivo. ¿Alguna vez tomaste tu teléfono solo para ver la hora y terminaste pasando 30 minutos mirando redes sociales? No estabas buscando nada específico, solo sentías la necesidad de revisar. Esto no pasa por falta de disciplina. Pasa porque muchas aplicaciones están diseñadas para activar la dopamina, el químico del cerebro que produce placer y anticipación. Cada notificación, cada video corto, cada actualización, funciona como una pequeña recompensa para tu cerebro. El problema es que con el tiempo, tu mente empieza a buscar esas recompensas constantemente. Y cuando no las recibe, aparece ansiedad, aburrimiento o sensación de vacío. Lo más peligroso es que empiezas a perder la capacidad de estar presente en tu vida real. Señal número 2. Tu autoestima depende de la comparación constante con otros. Vivimos en una época donde es casi imposible no compararse. Abres redes sociales y ves personas con vidas aparentemente perfectas, cuerpos perfectos, relaciones perfectas, éxito, dinero, felicidad constante. Y aunque sabes que muchas de esas cosas están editadas o filtradas, tu cerebro no lo procesa así. Tu mente compara automáticamente tu vida real con la mejor versión editada de la vida de otras personas. Y aquí es donde comienza el problema. Porque poco a poco, empiezas a sentir que nunca es suficiente, que deberías tener más, lograr más, ser más. Tal vez ni siquiera te das cuenta, pero comienzas a cuestionarte. ¿Por qué mi vida no es así? ¿Por qué me cuesta tanto avanzar? ¿Por qué los demás parecen más felices? Lo peligroso es que esta comparación constante no ocurre solo cuando estás viendo contenido. Empieza a quedarse en tu mente. Empieza a cambiar la forma en la que te ves a ti mismo. Tu autoestima deja de construirse con base en tu progreso real y comienza a depender de cómo crees que estás frente a los demás. Y cuando eso pasa, tu mente se vuelve mucho más fácil de manipular. Porque cuando una persona siente que no es suficiente, busca validación externa, busca aprobación, busca sentirse aceptada. Y muchas plataformas, marcas y hasta ciertos contenidos saben exactamente cómo aprovechar eso. Te muestran lo que debería ser, para que sientas que necesitas cambiar, comprar, consumir, imitar. Sin darte cuenta, empiezas a perseguir estándares que muchas veces ni siquiera son reales. Pero hay algo todavía más silencioso, más profundo y más peligroso. Cuando tu mente se acostumbra a compararse constantemente, empiezas a perder tu identidad. Dejas de preguntarte qué quieres tú realmente. Empiezas a preguntarte qué deberías querer. Y en ese momento, ya no estás tomando decisiones basadas en tu esencia, sino en expectativas externas. Lo más triste es que muchas personas pasan años viviendo vidas que realmente no desean, solo porque están intentando alcanzar una imagen que alguien más creó. Y si alguna vez sentiste que no eres suficiente, tal vez no es porque estés fallando. Tal vez es porque has estado midiéndote con reglas que nunca elegiste. Señal número 3. Cada vez te cuesta más concentrarte. ¿Te ha pasado que intentas enfocarte en algo importante, pero tu mente se distrae en cuestión de segundos? Empiezas una tarea, y de repente recuerdas revisar el celular. Luego abres otra aplicación, luego otra. Y cuando te das cuenta, han pasado minutos, o incluso horas, sin haber avanzado casi nada. Muchas personas creen que esto es falta de disciplina, o simplemente pereza. Pero la realidad es mucho más compleja. Hoy vivimos rodeados de estímulos constantes. Videos cortos, notificaciones, música, mensajes, contenido que cambia cada pocos segundos. Tu cerebro está recibiendo más información en un solo día, de la que generaciones anteriores recibían en semanas. Y aunque parezca inofensivo,
Esto está entrenando tu mente para buscar gratificación inmediata. Tu cerebro empieza a acostumbrarse a contenidos rápidos, cambios constantes, recompensas instantáneas. Y cuando necesitas concentrarte en algo que requiere paciencia, como estudiar, trabajar, leer o aprender algo nuevo, tu mente lo percibe como aburrido. No porque realmente lo sea, sino porque no genera la misma cantidad de estímulos que ya te acostumbraste a recibir. Con el tiempo, esto reduce tu tolerancia al esfuerzo mental. Empiezas proyectos y los abandonas rápido. Te cuesta terminar tareas. Sientes que no puedes mantener la atención. Y lo más peligroso, empiezas a creer que no eres capaz. Pero muchas veces no es falta de capacidad. Es un cerebro saturado de estímulos. Un cerebro que ha sido entrenado para distraerse. Y aquí es donde aparece una de las consecuencias más silenciosas. Cuando pierdes la capacidad de concentrarte, también pierdes la capacidad de profundizar. Te cuesta aprender cosas complejas. Te cuesta reflexionar. Te cuesta analizar tus propias decisiones. Y cuando una persona deja de reflexionar profundamente, se vuelve mucho más fácil de influenciar. Empieza a consumir información rápida, opiniones superficiales, ideas sin cuestionarlas, porque pensar profundamente requiere tiempo. Y una mente saturada evita ese esfuerzo. Tal vez por eso muchas personas sienten que sus días pasan rápido, pero sin sentirse realmente productivas, ni satisfechas con lo que hacen. Y si alguna vez sentiste que tu mente salta de una cosa a otra sin control, no estás solo. Le está pasando a millones de personas, sin que se den cuenta. Señal número 4. No puedes estar en silencio ni estar solo contigo mismo. Hace algunos años, el silencio era algo normal. Las personas caminaban, pensaban, reflexionaban, simplemente existían sin necesidad de estímulos constantes. Pero hoy, para muchas personas, el silencio se ha vuelto incómodo. Tal vez te ha pasado. Estás solo en casa, y automáticamente enciendes el televisor, pones música, abres redes sociales, buscas cualquier cosa para llenar ese espacio. No porque realmente quieras hacerlo, sino porque el silencio empieza a generar incomodidad. Y esto tiene una razón psicológica muy profunda. Cuando estamos en silencio, nuestra mente empieza a mostrarnos pensamientos que normalmente evitamos. Preocupaciones, inseguridades, miedos, dudas, recuerdos. El silencio nos obliga a escucharnos. Pero vivimos en una época donde escapar de esos pensamientos es extremadamente fácil. Solo necesitas desbloquear el celular, y tu atención queda atrapada inmediatamente. El problema es que cuando una persona evita constantemente estar a solas con su mente, pierde algo fundamental, pierde autoconocimiento, porque muchas de las respuestas más importantes sobre quién eres, qué quieres, qué necesitas cambiar, aparecen cuando te permites pensar sin distracciones. Pero cuando tu mente se acostumbra a huir del silencio, empiezas a depender del ruido externo para sentirte bien. Necesitas entretenimiento constante, estimulación constante, distracción constante, y poco a poco, empiezas a sentir ansiedad cuando no tienes algo que te distraiga. Lo más preocupante es que cuando una persona no puede estar sola consigo misma, se vuelve más vulnerable a la influencia externa, porque si no sabes quién eres realmente, es más fácil que otros te digan quién debería ser. Si no sabes qué quieres, es más fácil que otros decidan por ti. Y aquí aparece algo que pocas personas notan. Muchas decisiones importantes de la vida no se toman en momentos de ruido, se toman en momentos de silencio. Cuando reflexionas, cuando analizas, cuando te escuchas. Pero si el silencio se vuelve incómodo, empiezas a evitar esos momentos. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir en automático, siguiendo rutinas, siguiendo tendencias, siguiendo expectativas, sin preguntarte si realmente eso te hace feliz. Tal vez por eso muchas personas sienten un vacío difícil de explicar, incluso cuando aparentemente todo está bien. No porque les falte algo externo, sino porque han perdido conexión con su mundo interno. Señal número 5. Cambias de opinión fácilmente sin darte cuenta. Tener la capacidad de cambiar de opinión puede ser algo positivo,
Significa que puedes aprender, crecer, adaptarte, pero existe una gran diferencia entre evolucionar tu forma de pensar y dejar que otros piensen por ti. Hoy en día, estamos expuestos constantemente a opiniones, tendencias, noticias, influencers, expertos y contenido que intenta convencernos de algo. Y muchas veces, sin darnos cuenta, empezamos a adoptar ideas simplemente porque las vemos repetidas muchas veces. Este fenómeno tiene un nombre en psicología. Se llama efecto de repetición. Cuando escuchas o ves una idea muchas veces, tu cerebro comienza a percibirla como verdadera, incluso si nunca la analizaste profundamente. Y aquí es donde aparece el verdadero riesgo. Empiezas a formar opiniones basadas en lo que escuchas constantemente, no en lo que realmente reflexionaste. Tal vez te ha pasado. Un día estás convencido de algo, pero después de ver ciertos contenidos, leer ciertos comentarios, escuchar a ciertas personas, tu opinión cambia. Y no porque descubriste nueva información sólida, sino porque tu mente fue influenciada por la exposición constante. Lo más peligroso es que esto no solo pasa con temas simples, también ocurre con decisiones importantes. Decisiones sobre tu estilo de vida, tu forma de pensar, tus metas, incluso tu identidad. Cuando una persona no cuestiona la información que consume, empieza a adoptar pensamientos sin filtrar. Empieza a repetir ideas que parecen propias, pero en realidad fueron implantadas por el entorno. Y esto crea algo muy silencioso, una sensación de confusión interna, porque empiezas a sentir que no tienes una postura clara, que cambias de perspectiva dependiendo de lo que ves, o de con quién hablas. Y con el tiempo, puedes llegar a perder confianza en tu propio criterio. Empiezas a dudar de tus decisiones. Empiezas a buscar constantemente la aprobación de otros. Empiezas a sentir miedo de pensar diferente. Y cuando una persona pierde confianza en su forma de pensar, se vuelve mucho más fácil de manipular. Porque si dudas de tu voz interna, cualquier voz externa puede volverse más fuerte que la tuya. Pero hay algo aún más sutil. Cuando consumes demasiada información sin procesarla, tu mente deja de analizar y comienza solo a reaccionar. Empiezas a responder impulsivamente, a compartir información sin verificar, a formar opiniones basadas en emociones momentáneas. Y sin darte cuenta, pierdes una de las habilidades más poderosas que tiene el ser humano: pensar de forma independiente. Señal número 6. Consumes contenido todo el día, pero casi no recuerdas nada. Vivimos en la era del contenido infinito. Videos, noticias, publicaciones, series, shorts, reels, historias. Todo está diseñado para que siempre haya algo nuevo que ver. Y muchas veces, pasamos horas consumiendo información, aprendiendo cosas, escuchando consejos, descubriendo datos, entreteniéndonos. Pero si te detienes a pensar, ¿cuánto de todo eso realmente recuerdas? ¿Cuánto de lo que viste ayer puedes explicar hoy? La realidad es que gran parte del contenido que consumimos no se queda en nuestra memoria. Y esto no ocurre porque no sea interesante, o porque tengas mala memoria. Ocurre porque la velocidad con la que consumimos información no le da tiempo a nuestro cerebro para procesarla. Cuando ves contenido que cambia cada pocos segundos, tu mente entra en un modo de consumo automático. Recibes información, pero no la analizas, no la reflexionas, no la conectas con tu vida. Simplemente pasas al siguiente estímulo. Y con el tiempo, esto crea una ilusión muy peligrosa. Sientes que estás aprendiendo mucho, pero en realidad estás acumulando información superficial. Tu mente se acostumbra a recibir datos rápidos, pero pierde la capacidad de profundizar. Empiezas a buscar contenido nuevo constantemente, porque lo anterior no dejó huella. Y aquí aparece uno de los efectos más silenciosos. Cuando consumes información sin procesarla, tu cerebro empieza a depender del estímulo externo para sentir que estás haciendo algo productivo. Te sientes ocupado, te sientes entretenido, te sientes informado, pero al final del día, puedes sentir que no avanzaste realmente, que no aplicaste nada, que no cambió nada, que todo quedó solo en consumo. Y cuando esto se vuelve un hábito, tu mente empieza a preferir consumir antes que crear.
Prefiere recibir antes que pensar. Prefiere observar antes que actuar. Lo más preocupante es que una persona que solo consume información se vuelve más fácil de influenciar. Porque si no transformas la información en pensamiento propio, siempre dependerás de lo que otros produzcan. Y poco a poco, empiezas a perder algo muy valioso: tu criterio personal, tu capacidad de filtrar lo que es útil para ti y lo que no. Tal vez por eso muchas personas sienten que pasan el día conectadas, pero al mismo tiempo, se sienten mentalmente vacías. No porque les falte información, sino porque les falta reflexión. Señal número 7. Sientes que vives en piloto automático. Te levantas, revisas el celular, cumples tus responsabilidades, consumes contenido, duermes, y repites lo mismo al día siguiente. Y aunque aparentemente todo funciona, en el fondo puedes sentir algo difícil de explicar. Una sensación de rutina constante, de días que pasan rápido, pero sin sentirse realmente vividos. Muchas personas viven así durante años, siguiendo horarios, cumpliendo expectativas, adaptándose a lo que el entorno espera de ellas, sin detenerse a preguntarse algo fundamental. ¿Estoy viviendo la vida que realmente quiero? Cuando una persona vive en piloto automático, empieza a tomar decisiones basadas en costumbre, en presión social, en miedo al cambio, no en conciencia. Empieza a elegir caminos porque parecen seguros, porque otros los eligieron, porque así debería ser. Pero deja de preguntarse si ese camino realmente la hace feliz. Y aquí aparece algo muy silencioso. Cuando dejas de cuestionar tu vida, empiezas a perder el control sobre ella. Las decisiones dejan de ser tuyas y comienzan a ser el resultado de influencias externas, expectativas familiares, tendencias sociales, presión cultural, contenido que consumes diariamente. Lo más preocupante es que el piloto automático no se siente peligroso, se siente cómodo, pero esa comodidad puede hacer que los años pasen sin que construyas la vida que realmente deseas. Tal vez por eso muchas personas despiertan un día, sintiendo que han avanzado en todo, menos en lo que realmente querían. Y si alguna vez sentiste que tus días pasan demasiado rápido, que repites rutinas sin cuestionarlas, que sientes que algo falta, pero no sabes qué, tal vez no sea falta de motivación, tal vez sea una señal de que tu mente se acostumbró a vivir sin dirección consciente. La realidad es que nadie está completamente libre de estas señales. Vivimos en un mundo diseñado para captar nuestra atención, para influir en nuestras emociones, para guiar muchas de nuestras decisiones. Pero reconocer estas señales es el primer paso para recuperar el control, porque cuando empiezas a cuestionar lo que consumes, lo que piensas, lo que decides, empiezas a construir una mente más consciente. Una mente que no reacciona automáticamente, sino que elige. Y tal vez el verdadero poder hoy no sea tener más información, sino aprender a pensar por ti mismo. Si este video te hizo reflexionar, probablemente te interese entender más sobre cómo funciona tu mente, cómo recuperar tu enfoque, y cómo desarrollar hábitos que realmente cambian tu vida. Suscríbete, porque en este canal exploramos las ideas que pueden ayudarte a pensar diferente y tomar el control de tu vida.